Además del dolor de la zona lumbar, que es el dolor de la espalda baja, también es muy común otro dolor que es en la zona del cuello o lo que llamamos la zona cervical. ¿Te ha pasado eso anteriormente? ¿Sufres actualmente el dolor? Te invito a que te quedes para que puedas conocer de casos y poder recibir recomendaciones para que salgas de esas estadísticas. Vive en salud. Todo empieza con agarrarte constantemente el cuello, con una necesidad también de sonarte, de tronarte para sentir alivio. A veces puede venir acompañado con dolores de cabeza, en la base, encima o inclusive en diferentes partes de la cara. Puede también venir zumbidos en el oído. En casos más graves vienen náuseas, mareos, vómitos. Se toman medicamentos analgésicos que ayudan a aliviar y a silenciar la alarma que ya nos está avisando de que algo está pasando. Entonces aparece finalmente el dolor cuando está muy avanzado. Entonces llega la enfermedad, que a veces se asocia a el calendario, es que me llegó la edad y por eso ya me está empezando a doler todo. O sencillamente es por mala suerte, cuando realmente es porque ignoraste las alarmas todo este tiempo. Y finalmente aparece el diagnóstico médico de la cervicalgia, que no es más que dolor en el cuello, algia de dolor cervical, ya lo dice. Tiene la artrosis, que es el desgaste, pero todo eso ya se estaba avisando con los síntomas anteriores que mencioné. El origen físico suele ser postural, una postura sostenida en el tiempo, que ahí es las que entran por excelencia, son los trabajos de oficina. Durar largas horas sentados es uno de los primeros problemas. También el constantemente mirar hacia abajo, que ahí entran diferentes disciplinas, profesiones que constantemente, no sé, pueden imaginarse cuál puede ser esta. Un arquitecto, un dibujante, son personas que tienden a sufrir también de eso. Otras causas posibles es porque hay una contracción constante de los músculos de los hombros o de la base del cuello, que son los trapecios. Esos músculos están contraídos de esa manera porque estamos en estado de alerta, estamos en estrés, en ansiedad, por muchas de las razones que hoy en día ya sabemos, y por eso hay que aprender a gestionar el estrés, porque es difícil quitarlo realmente. Y otra razón, los órganos cuando de alguna manera están trabajando de más o algo no está así como que les gustaría, mandan alarmas, y una de ellas es ciertas contracciones musculares. Así como en el episodio anterior, los riñones pueden mandar la irradiación hacia la zona baja de la espalda, entonces realmente no puede ser un problema lumbar, sino que puede ser un problema en los riñones, y muchos lo saben. Pues también estos músculos pueden estar contraídos por una disfunción del hígado o del estómago. Es decir, estamos comiendo demasiadas cosas que el cuerpo quizás le está costando procesar, hay una tendencia quizás al reflujo, a la gastritis, a la dispepsia, o simplemente no estamos con esa zona de nuestro 100%. Y una forma de avisar esas zonas es también la contracción de estos músculos de acá. Y esto afecta el cuello. Hay una relación directa entre la zona cervical, que es nuestro cuello, y la zona lumbar. Biomecánicamente se parecen mucho e inclusive puede llegar el punto de decir si una se afecta, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? En este caso, la cervical o la lumbar. Justamente ahorita tengo un caso donde consultan por un dolor en la zona baja de la espalda, es decir, de la zona lumbar, pero tras las evaluaciones realmente donde hay mayores restricciones de la zona es en la zona cervical, que tiene todos los síntomas iniciales que le mencioné, de agarrarse el cuello, una sensación constante de tensión y todo eso, que esto está constantemente cargado, pero todavía no se ha manifestado dolor, el dolor se está manifestando es abajo, pero realmente la mayor causa de todo el problema empieza desde aquí, porque es una persona que trabaja 8 horas sentada por 3 años consecutivos y tan solo tiene 25 años. Bueno, la columna entera tiene que evaluarse, por eso es que la parte integral es importante. No solo podemos evaluar la zona del cuello, resulta que lo que está por arriba y lo que está por debajo también influye. Es ahí la importancia. De hecho, la zona lumbar, que fue nuestro primer episodio, es la base de nuestro cuerpo, es la estructura que sostiene todo. Entonces ahí realmente suelen empezar los problemas y se irradian hacia arriba, hacia abajo. Lo cierto es que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, es decir, ambas se parecen y ambas hay que tratarlas también. Bueno, destaco que los diagnósticos médicos hablan cómo está la zona, pero lo importante con la evaluación fisioterapéutica de forma integral podemos ver exactamente las estructuras que están afectadas. Si es una rectificación, que es uno de los diagnósticos de nuestra cervical,
suele tener una curva. Cuando tú ves a alguien de lado, tiene como esta curvita. Hay personas que la pierden y es lo que llaman la rectificación cervical. Eso se escucha muchísimo hoy en día. A veces no solamente se pone recta la cervical, sino que también se invierte la curva, que si está así, ahora se pone así, y eso cambia la biomecánica y por eso hay una problemática muy grande allí. ¿Por qué la población femenina suele sufrir más de esta patología, de este malestar? Realmente es porque la tendencia es a hacer muchísimas actividades, trabajo del hogar, los hijos, o sencillamente porque puede que no sea necesariamente esa causa, sino es el multitasking, el hacer constantemente muchas cosas, el no permitirnos el descanso tampoco, el no entrenar de manera adecuada la zona superior del cuerpo. Todo eso genera un desequilibrio muscular en la zona, y si lo sumamos al estrés, a la ansiedad, también a nivel de la tendencia femenina a controlar, a que las cosas salgan de una determinada manera, nos hacen ser en cierta manera un poco rígidas, y eso hace que se tense la zona del cuello, porque el cuello simboliza la posibilidad de ver otras opciones, mirar hacia los lados, de decir que sí, de decir que no, pero cuando uno quiere que las cosas sean de una manera, me quedo en esa posición y de ahí no me muevo. Por eso hay muchos problemas de rectificación en la población femenina, y por eso hay que hacer un trabajo integral, hay que trabajar la parte de la gestión emocional, porque si no, realmente nunca va a resolverse ese problema de base. De hecho, se habla que es un tipo de personalidad, es que si la persona no internaliza ese comportamiento, aunque haga mucha fisioterapia, siempre va a tener la tendencia al problema. Ya va, claro, los hombres también sufren de esto. Hay hombres con esas mismas tendencias, no solamente a las mujeres, pero mayormente se ven las mujeres. ¿Cómo mejoramos? Si escuchaste el episodio anterior, sabrás que siendo participante, es decir, que participas de manera activa en la mejora de tu salud en conjunto con la ayuda profesional, es decir, nosotros, lo primero es concientizar qué lo está causando, cuál de los ítems mencionados son los que le haces checklist para decir, ok, esto hay que trabajarlo, tanto de manera intencional, pues también nosotros tenemos profesionales en el área de la salud mental para ayudar a gestionar emociones. Eso no suele aprenderse normalmente y es necesario mejorar esa área. Entonces, ese es el primer paso. Ya lo siguiente es justamente mejorar hábitos posturales, que es algo muy importante. Ya les cuento una anécdota también. Y ya entraría la parte de fisioterapia integral, que es trabajar en esta parte mecánica, de poder mejorar justamente de identificar cuáles son las estructuras que están rígidas, que son las que hay que devolverle la movilidad, cuáles son las otras estructuras que tienen exceso de movimiento, que hay que controlárselo, y juntamente trabajar de manera equilibrada todo, volver a lograr el equilibrio muscular que necesitas para estar bien. Como mujer, viendo todos esos casos, no he sufrido como tal de ningún dolor o patología en la zona. Sin embargo, sí he sentido los momentos donde a veces me agarro el cuello, o así como que, yo dije, yo no voy a entrar en esas estadísticas. Entonces me muevo mucho, no duro mucho rato sentada, dejé de hacer unos ejercicios que antes hacía un poco suaves, y fue donde empecé a hacer ejercicios de más demanda a nivel de todo el tren superior. Hoy en día practico calistenia, y realmente esto es un problema social porque es una epidemia. Muchas personas hoy en día, gran parte de eso porque han aumentado los trabajos remotos, los trabajos de oficina en las ciudades, pues no es solo un problema individual, sino que se ha vuelto un problema social. Si tú decides mejorar tu salud, vas a ser parte de la solución. Puedo contarles de un caso. Una mujer que trabajaba en un banco, estando allí, deja ese trabajo y pasa a ser diseñadora, trabajar desde casa de manera remota. Pero el trabajo igual se parece. Estaba sentada en una silla y mirando hacia abajo. Entonces, ya esta persona desarrolló una patología en la zona, una hernia, conocido como discopatía degenerativa, y entonces esa estructura que se salía de su sitio tocaba un nervio y no aguantaba el dolor del brazo. Acude a fisioterapia conmigo. Ciertamente le ayuda a la concientización sobre su estilo de vida para que ella sea participante en su proceso de mejora. Hicimos este trabajo en conjunto y mejoró considerablemente su malestar al punto de sentirse bien. Sin embargo, le costaba hacer los cambios de hábitos con respecto al trabajo. Yo suelo hacerle cierto seguimiento a las personas que atiendo y compartiéndole algunos talleres, cursos, simplemente preguntándoles cómo están. Pues ella me contaba que de vez en cuando le venían los síntomas o los malestares, no al nivel alto, no una alarma tan grande, y ciertamente el problema de base era el estilo de vida o el trabajo, que le costaba hacer cambios por la prioridad que le estaba dando al trabajo.
Lo cierto es que yo le invitaba y le recomendaba, bueno, tienes que hacer cambios, tienes que hacer pausas activas, tienes que hacer algo para que aumentes el movimiento. Si se acuerdan de la pirámide del ejercicio, vean el episodio anterior para que puedan tener el conocimiento sobre ella. Que haga esos cambios para que estuviera bien. Resulta que tuvo un trabajo fuerte de 3 días cuando ponemos de prioridad otras cosas que en este momento obviamos la salud. Resulta que le aumentó todo, porque ciertamente cuando la causa se mantiene en el tiempo y más bien se suma, porque en este caso yo duró 3 días consecutivos, trabajaba más de 12 horas, o sea, quería sacar un proyecto, un trabajo y nunca se paraba de esa silla. Ya no había analgésico, ya no había estiramiento, ya no había nada que le aliviara el dolor. Le tocó ir al médico para poder recibir un tratamiento mucho más fuerte, o sea, para ayudarla. Y la solución que le daban era cirugía. Nuevamente habla conmigo y me cuenta el caso. Yo le recomiendo, ciertamente la cirugía es una ayuda para un problema inmediato. Sin embargo, también considero que se puedan agotar los recursos. Ahí es donde entra la parte de la fisioterapia, como nosotros entendemos un poco de la biomecánica. Una vez que quitamos la causa, le damos chance al tejido que pueda restablecerse. No es una varita mágica, pues toma tiempo. Si uno se corta, no le dices a la herida, ciérrate ya. Eso toma un tiempo para cerrarse y todos los tejidos tienen un tiempo. El punto es que yo le mencioné que si ella aceptaba quitar la causa, es decir, que no viera el trabajo, que buscara la manera, pero ahorita tiene que hacer un stand-by del trabajo. O era el trabajo o era su salud. No había opción. Ahorita no toleraba ni 10 minutos sentada porque ya el dolor estaba demasiado alto, o sea, ya la hernia estaba allí presionando un nervio. Entonces ella decide hacer una pausa en el trabajo, decide entonces así disminuir la causa, está bajo analgésico fuerte, pero ya tratando la causa, o sea, ya haciendo ejercicios de manera consecutiva. Eso sí, la fisioterapia, la mente, el cuerpo, todo tiene que estar alineado, que va a haber esa mejora, y en 3 meses se solucionó su problema y no tiene nada de dolor, sin necesidad de operarse. Eso sí, no puede volver a repetir lo mismo, porque ya un tejido que ha sido lesionado ya queda un poco sensible o predispuesto a volver a sufrir de la patología. Como reflexión final, mientras más rápido atiendas la alarma o las pequeñas alarmas que tienes, esos pequeños ítems que mencionamos al principio, pues mucho más rápido también va a mejorar la patología. Si tienes años con eso, no esperes la varita mágica o las personas que quieren una sesión de fisioterapia o pocas sesiones y ya solventar su dolor. No, toma tiempo. Nosotros vamos a la par con el cuerpo, permitimos que se dé la reparación de ese tejido. El cuerpo tiene la capacidad de regenerar los tejidos y nosotros, digamos, apoyamos ese proceso de manera equilibrada y con tus actividades de la vida diaria, lo que tú haces. Entonces no esperes más. ¿Tienes malestar y decides vivir en bienestar? Pues te invito a que nos escribas y puedas así tomar una asesoría personalizada con nosotros y estaremos dispuestos a ayudarte. Vive en salud.